El presidente Luis Abinader comenzó la semanal hablando de cifras económicas pesadísimas y logros del gobierno y también tirando muchísimo lodo a los gobiernos anteriores. Y como son cifras y como son números, aquí tenemos a nuestro economista de cabecera, Israel Abreu, para hablar sobre ese nivel de endeudamiento. El presidente Abinader dijo que el 80% de la deuda que ha cogido este gobierno es para pagar intereses de deuda de Leonel, de Danilo, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar por ahí, Israel. ¿Qué te parece? Bienvenido. Bueno, primero darle las gracias a Maracayo, Edwin, por el privilegio de dirigirme al público de La Quinta Pata. Mira, hace años que yo vengo diciendo que quizás el PRM no ha manejado el discurso de la deuda de manera adecuada. Ahora, yo no pensaba que el presidente se iba a atrever a aseverar tremenda exageración y sobre todo frente a las cámaras del público a nivel nacional. Y a retar. Sí, sí. A Maracayo llama mucho la atención que se quitó los lentes. No, dijo, yo los reto a que digan lo Se contrario. quitó los lentes, dijo, y yo los reto. Bueno, mira, yo puedo hacerte un periplo ahora mismo por cómo la deuda ha crecido, ¿verdad? Y cómo eso se ha convertido en un pasivo que además ha venido a acrecentar la situación de relativa quiebra técnica que vive el Estado Dominicano. Yeah. Porque no solamente es que el gobierno de Luis Abinader real y efectivamente, al margen de esa realidad que la han venido teniendo todos los presidentes, ha sido el gobierno que más dinero ha tomado prestado. Eso es lo primero. Eso es cierto, eso es así. Lo segundo es que además ha sido el gobierno que desde el punto de vista del manejo de la política económica de un país ha tomado más dinero prestado en cuanto a la política fiscal se refiere en relación a la política de endeudamiento de manera más irresponsable. Lo que se traduce en que nosotros todos los años vayamos restándole al patrimonio del Estado Dominicano. Y te lo puedo ir diciendo año por año. Vamos a empezar por el año 2020. Aunque es un año de pandemia, donde se asumieron unos niveles de endeudamiento relativamente extraordinarios. Les recuerdo que se firmó un pacto con el fondo por alrededor de 477 millones de dólares en ese momento. Bueno, ¿qué resulta? Para el año 2020, República Dominicana tenía un pasivo de 2.651.000 millones de pesos. Empecemos por ahí, ya cerró ese año. Olvidémonos de ahí, porque es el año de pandemia. ¿Qué resultó? Que en el año 2021, República Dominicana cerró el total de su pasivo en 2.860.000 millones de pesos. Un incremento de 100.000 millones de pesos. Hasta ahí no es tan negativo. Ahora, lo que sí tenemos que ver es que el resultado del aumento en los pasivos, si ese aumento en los pasivos no se traduce en un aumento de los activos desde el punto de vista financiero, ese dinero es el resultado de haberlo gastado en gastos que no producen ningún retorno. Gasto corriente. Gasto corriente, exacto. Ese es el problema de la política de endeudamiento del gobierno de Luis Abinader. Gastamos un dinero mal gastado que no se refleja en los activos del Estado, ¿verdad? Y que además, para el año que viene, tenemos que pagarlo con interés. Eso fue en el año 2021, una diferencia de 100.000 millones. Para el año 2022, entonces, la deuda subió a 2.950.000 millones de pesos. Aquí se complica un poco más, porque como le venía diciendo, los intereses van subiendo, los compromisos se van venciendo y además tienes una política de endeudamiento irresponsable para pagar gasto corriente. ¿Tú sabes cuánto subió ahí? 428.000 millones de pesos. Muy bien. Israel, mira, subió la deuda. Tú sabes que la gente tiene, y esto porque así lo han publicitado los periódicos, en dólares. Dólares, así es. Entonces, como que no sé si puedes hacer la conversión ahí, porque la gente tiene el número en dólares. Tú estás hablando de pesos. Podemos concluir en dólares. ¿Tú me entiendes? Porque hay diferentes tasas, está bien. Pero a mí me gusta también decirlo en pesos, para que la gente sepa verdaderamente qué es, porque la estrategia de los millones de dólares se es siente menos. para que en pesos tú no lo sientas. Sí, pero Israel está diciendo billones, entonces también hay mucha gente. Óyeme. Explicar a la gente qué son billones. Que nosotros te trajimos aquí porque tú eres el ChatGPT, que uno le dice, por favor, explícame esto como si fuese yo un niño de 10 años. Sí. Entonces, ok, ya tú sabes. vamos arriba.
Muy buena la acotación. Sin embargo, estoy de acuerdo con Edio al respecto de que es bueno que la gente entienda cuánto pesa eso en nuestra moneda nacional. Entonces, oigan bien, en el año 2021, la deuda en el gobierno de Luis Abinader aumentó 428 mil millones de pesos. 428 mil millones de pesos. Haga su ejercicio, divídalo entre 55, que era el promedio que estaba la tasa en ese momento, y usted verá la cantidad de millones de dólares que se tomaron prestados. Obviamente tiene que hacerlo en una tabla de Excel y ampliarla lo más que se pueda porque en una calculadora no cabe. Entonces, entre el año 2022 y el 2023, Luis Abinader llevó la deuda del Estado Dominicano, oigan bien, a 3.387.000 millones de pesos, para que ustedes tengan una idea. La diferencia entre ese año y el otro fue alrededor de 430.000 millones de pesos. El doble. No, el año anterior fue 427, en este alrededor de 430 millones adicionales. Eso es que aumentó la deuda pública, el gobierno, en un solo año. Lo que yo te estoy diciendo se va acumulando año tras año. Ahora, esa es la diferencia, lo que se tomó prestado, la diferencia entre el cierre de un año y el cierre del otro. 430 mil millones de pesos. Y entre el año 2023 y 2024, en el 2024 cerramos el año debiendo 3.734.000 millones de pesos. Para que ustedes tengan una idea, una diferencia de 447.000 millones de pesos. Eso tomó el gobierno de Luis Abinader prestado en ese año. Un dinero que se compone tanto de préstamos para obras que vienen consignados así con instituciones multilaterales o dinero en efectivo a través de la colocación de los bonos que se aprueban junto con el presupuesto para el año, para el ejercicio del año al que nos refiramos. Pero se mantiene como una constancia de todos los años 400.000 millones. La diferencia. Entonces, cuando tú sumas todas esas variables hasta el 31 de diciembre del año 2024, son casi prestados solamente el gobierno de Luis Abinader de 1.200.000 millones de pesos. Dios solamente mío. El gobierno de Luis Abinader tomó prestado. 1.200.000 millones de pesos. Del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2024. O sea, que no estamos contando los préstamos que han cogido ahora en no, 2025. En el 2025. Ese no se encuentra. Ese dato no, que pudiéramos verlo al 30 de junio del año 2025. Estamos hablando de casi 20.000, un poco más de 20.000 millones de dólares. Más o menos. Solamente hasta ese periodo. No, es más. Es más. Lo que pasa es que la tasa varía. Estamos hablando de casi 35.000 millones de dólares, más o menos. Sí, porque la tasa subió considerablemente. Viene desde 50 hasta el monto en que se encuentra hoy. Entonces, no es verdad, número uno, que la composición del endeudamiento que ha asumido el PRM en un 46% es para amortizar deuda. Eso es mentira. Lo que sí es verdad, que más del 20% de lo que han tomado prestado ha sido para gasto corriente, para consumirlo de manera irresponsable, llevando al país a una situación como la que tenemos ahora mismo, de una recesión prácticamente inducida por ellos mismos, por el mal manejo de la finanza pública, ¿verdad? Una población sumamente endeudada también, porque lo que dijo el presidente ayer, el lunes, contrasta con lo que dijo el superintendente del banco ahí mismo. Que le hizo un llamado a la gente para que prácticamente Israel no usen tarjeta de crédito. Que no la usen, pero ¿cómo no la van a usar? Si tu presupuesto es de 20.000 pesos y con 20.000 pesos lamentablemente prácticamente no se puede vivir. La tarjeta se va a quemar, va a pasar. Por algún lado tú tienes que buscar los mecanismos de financiarte. Entonces, contrasta totalmente con este nivel de bonanza que el presidente expresa. Y que además, mira, si bien es cierto que un Estado puede agregarle valor a una economía, porque puede, no menos cierto es que políticas inadecuadas como las que ha aplicado este gobierno también vienen a restarle. Cuando nosotros aumentamos ese nivel de deuda, con ese nivel de irresponsabilidad además, ¿tú sabes lo que tú estás provocando para el futuro de los ciudadanos, de nuestros hijos y de quienes nos están viendo? ¿Verdad? Que reciban menos educación, menos salud. Eso es lo que están haciendo. ¿Tú sabes cuánto es la proporción del presupuesto actual
en pago de intereses solamente, que van a ser 324 mil millones de pesos, nada más intereses. Eso es un 24%. Y si a eso le sumamos que vamos a tener que amortizar alrededor de 115 mil millones de pesos, ¿verdad? Estamos hablando que eso se mete en un 32%, solamente amortización de capital e intereses. Se acabó el presupuesto. Si a eso tú le sumas que hay que buscar 328 mil millones de pesos para la educación, ¿verdad? Y tenemos que los ingresos corrientes va a ser 1.300.000 millones de pesos, ya lo que te queda se va en luz, en combustible para estos funcionarios. Esa es la situación que nosotros estamos viviendo. Ese es el resultado del mal manejo de la finanza pública. Además, yo creo que Luis no pensaba que él iba a durar, que él iba a pasar de sus primeros 4 años, porque además era una promesa de él. Supuestamente no creía en la reelección. Después él cambió esa tesis. De hecho, hasta cambiaron los estatutos del PRM. ¿Y qué resulta? 4 años de manejo sumamente irresponsable, gana nuevamente y se encuentra con su propia realidad dándole en la cara. Entonces, no es verdad eso. Esa es la realidad de República Dominicana. El gobierno de Luis Abinader ha tomado alrededor de 1.3 billones de pesos. 1.300.000 millones de pesos. Y además, agregarle a eso, mira, que el promedio de lo que se ha pagado de deudas viejas no ha pasado de 115.000 millones de pesos. Para que tú tengas una idea. Diablo. En el peor de los escenarios, 115.000. Han habido años que se han pagado 80.000 millones, 90.000 millones. Ahora se van a pagar creo que 112.000 millones de pesos en el año 2025. Esa es la amortización de capital que se planifica para el año subsiguiente y que se paga obviamente en 12 meses. Ahora, si seguimos ese rumbo que desde mi punto de vista yo entendía que iba a cambiar, porque ahora tenemos que entrar cuáles son las acciones que tú vas a tomar en virtud de la situación que tienes. Exacto. Perfecto, hasta ahí está bien. Ya sabemos que el presidente mintió descaradamente al respecto de la cantidad de dinero que tomó prestado, número uno. De que el producto del mal manejo es lo que tiene al Estado Dominicano en la situación que está. Y entonces nos engañan con una reforma fiscal que no necesitábamos porque el dinero estaba en el Banco Central invertido, ¿verdad? Y finalmente cambian al ministro de Hacienda. Cosa que puedo tener mis diferencias con el señor Magín Díaz, pero tengo altas expectativas porque, tú sabes... Un técnico. Se entiende que muy es un buen que técnico, es un buen técnico, supuestamente, ¿no? Ahora, cuando tú ves este presupuesto, entonces tú dices, no, nos jodimos. ¿Hoy por qué? Porque ni planificándolo lo hacemos tan mal. ¿Verdad? Nosotros estamos planificando hacerlo mal. Este es un presupuesto que lleva consigo grandes planteamientos que son cuestionables desde el punto de vista financiero. Tiene como aquella película Spaghetti Western, La marca de la horca. Entonces, está bueno este café sin marca todavía. Mira. No, Café Carbone. Café Carbone, pero nuestro diga. mafioso favorito. Sí, Carbone. Muy que bien. ya, mira, es el último que se nos acabó. Carbone, vamos a planificar una próxima entrevista. Bueno, les cuento entonces que está bueno el café de Carbone. Mira, entonces les cuento que ni planificándolo lo hacemos tan mal. Porque además, tú presentas un presupuesto deficitario, ¿verdad? Número uno. Presentas que vas a tener más gasto corriente que el ingreso corriente, de manera descarada. Y presentas que vas a emitir más deuda, que además vas a asumir gastos corrientes con esa deuda. Entonces, ¿qué resulta de eso? Que además de que tú planificas hundir más al país a través de ese presupuesto, entonces mal ejecutas lo que se suponía que ya tú habías planificado. Entonces, vamos a entrar en el presupuesto ahora mismo. Exacto. El gobierno plantea a través del anteproyecto de presupuesto para el año 2026 que República Dominicana va a recaudar 1.3 billones de pesos. Y dice que le va a ingresar al Estado en sentido general, total de ingresos, incluye préstamos y cualquier otra donación que aparezca, 1.744.000 millones de pesos.
Estamos hablando que eso es el 20.1% del Producto Interno Bruto de República Dominicana. Y solamente vamos a recaudar de ese 20.1 el 15.5. Automáticamente, si tú lo retas, ya ahí tú vas a ver un déficit, de 4.6. 4 puntos, ok, exacto. Si Casi lo redondeamos, cinco. casi 5. Casi 5. Entonces, ese déficit, esa diferencia, para llegar al 20.1, lo vamos a financiar. Ahora bien, en gastos, ellos plantean que van a consumir alrededor del 18.2% del PIB, números más, números menos. Y que la otra diferencia la van a invertir. Esperemos que lo hagan, porque nunca han pasado del 1.5, a pesar de que planifican un 2, un 2.5, ahora están planificando 2.5 supuestamente. Entonces, ya ahí tenemos la composición en relación al PIB, de en qué y cómo y de dónde va a salir el dinero que va a invertir el Estado. Pero tú sabes que yo no veo en el presupuesto, y aquí hacerle una exhortación al que nos está viendo. Mire, sea responsable. Imagínese que el ejercicio que usted va a hacer es el correspondiente al que debíamos hacer con nuestra familia en cuanto al manejo del presupuesto. Y busque ese documento. Búsquelo de manera resumida y después búsquelo de manera detallada. Inclusive lo publican por áreas, por zonas, por provincias. Y vea si a usted le van a resolver algún problema en su comunidad. Si le van a hacer un contén, si le van a hacer una escuela que se necesita, si van a construir un hospital, ¿verdad? Si van a invertir en ambulancias para sus hospitales, si van a mejorar el cuerpo de bomberos, que nada más nos acordamos de ello cuando se quema, cuando tenemos una catástrofe. Entonces, todas esas cosas, esa responsabilidad del ciudadano, ¿verdad? Verlas. Si usted no ve eso retratado en ese documento, usted no tiene a nadie que lo represente desde el punto de vista político en su comunidad. Y segundo, el gobierno no está pensando en usted de manera específica. Lo que piensa yo creo que con toda legitimidad que nos están robando los cuartos. Eso es lo que uno piensa. Ese no lo piensa. Oye bien, nos lo están robando. Porque, oiga bien, yo quería ser diplomático. Pues no sea diplomático. Oiga bien, hasta el más humilde de los dominicanos, cuando ponen una tarjetita, una recarga, ahora recarga, antes eran tarjetitas, de 50 pesos, de esos 50 pesos le quitan el 30% de ITEVI. Digo, de impuestos, porque está el ITEVI, el selectivo al consumo y el CDT. Un 30%. Estamos hablando que 15 pesos van al gobierno. Usted que puso una tarjetita. Entonces, esos 15 pesos usted lo está pagando para que administren adecuadamente esos fondos y les resuelvan algo en su comunidad. Si usted cree que con darle 1,000 pesos a usted en un momento adecuado, cuando el gobierno se le inventa, le están resolviendo algo, bueno, siga así. Usted va bien. Entonces, ese ejercicio tenemos que hacerlo como si lo hiciéramos con nuestra familia. ¿Y qué resulta, profesor? Yo viendo el presupuesto, que el subsidio al sector eléctrico va a ser de 83 mil millones de pesos, profesor. Diablo. Y en la única parte en donde este gobierno ha sido eficiente en exceso es en ese subsidio. Nunca ha quedado por debajo de lo que ellos planifican. Ellos siempre gastan más en subsidios eléctricos de lo que planifican. Y por ahí anda un gran amigo, no voy a citar su nombre, que siempre dice, debe estar pasando algo con ese dinero. Porque no es verdad que toda la energía se pierde. No es verdad que toda la energía se está facturando de manera adecuada. Y él concluye diciendo, es posible que parte de esta tesis que estoy planteando sea cierta, pero hay que revisar los bolsillos de quienes están cobrando ese dinero y de algunos políticos que están involucrados con el sector. Porque ¿por qué no se resuelve? ¿Cuál es el interés que hay? Entonces, cuando veo que se van a gastar 83 mil millones de pesos, que son un 1 punto y pico del PIB, si lo traducimos en dólares, son 1,000 y pico de millones de dólares, ¿verdad? Y Punta Catalina nos costó alrededor de 2.5. 3,000 y pico. Bueno, lo que pasa es que la gente especula sobre los intereses. Los intereses tú los sumas más para adelante. Y además, ya hoy sabemos que Punta Catalina es un proyecto exitoso desde el punto de vista financiero. Hay aspectos que pueden ser cuestionables desde el punto de vista medioambiental, pero ese no es el problema. Sí, pero costó más de 3,000 millones. Okay, pero se pagó Punta Catalina. Sí, estaba bien. Y la pagamos, ¿verdad? Sí. Porque al final la pagamos con nuestros impuestos y a través de lo que la misma produce. Entonces,
Y funciona, que es lo importante. Claro, ese es el Y camino. funciona. Porque al final del día lo que importa es que funciona. Porque vamos, de la corrupción es un tema de que nunca va a desaparecer, hay que aminorarla. Funciona. Pero funciona. Bueno, Entonces, veremos hasta cuándo. no, va a funcionar. Bueno, Ha funcionado. Ok. Ha Exactamente. funcionado. Ha funcionado. Ha funcionado. Con las debilidades Exacto. y virtudes que ha presentado este gobierno al frente del sector eléctrico. A Entonces, pesar del gobierno ha funcionado. a pesar del gobierno es la palabra perfecta que Y el encaja. sargazo. Entonces, ¿qué resulta, señores? 83 mil millones de pesos que se van a tirar al sumidero. Y yo no veo el problema eléctrico de República Dominicana resuelto. Yo no lo veo. Yo no veo un problema, que resuelvan el problema de base estructural que tiene nuestro sistema eléctrico. Pero él decía, dice el presidente que Manzanillo va a ser como un milagro y se van a multiplicar los peces y los panes ahí en el sector eléctrico y que va a resolverlo todo. Pero va a ser privada. Y entonces, Yo Manzanillo. yo espero que algún día Manzanillo, tú sabes que tienen también su lío ahí entre los empresarios, provocado por ellos mismos, se termine de resolver. No obstante, Manzanillo no resuelve el problema en su globalidad. Ahora bien, el mismo presidente en su momento hizo la aseveración relacionada con que ellos no han invertido un centavo en redes de infraestructura ni en el sistema eléctrico. Eso no ha cambiado, profesor. Eso no ha cambiado. Yo no veo eso. Entonces, por otro lado, y mira, déjame decirte que voy a atentar contra mis propios intereses. Yo no veo en el presupuesto que se estén excluyendo el subsidio general a los hidrocarburos. Tú sabes, si bien es cierto que yo me estoy beneficiando, porque en alguna medida el gas licuado de petróleo yo lo estoy comprando subsidiado, ¿verdad? Me estoy beneficiando. No lo veo justo que yo pague el mismo precio, ¿verdad? Y por algunos combustibles inclusive, que paga un ama de casa o un chofer de carro público. Yo que quizá lo uso para calentar el agua de mi jacuzzi o de mi casa, ese mismo gas. Entonces, eso yo tampoco lo veo resuelto. ¿Tú sabes cuánto nos está costando eso a nosotros los dominicanos en sentido general? Ese mal manejo. Porque si bien es cierto que yo tengo mis diferencias con los subsidios, no menos cierto es que si hubiese alguien pensando real y efectivamente resolver el problema a quien verdaderamente lo necesita, ya eso en 5 años hubiese estado perfeccionado, porque el PLD lo dejó bien estructurado. Los servicios sociales. ¿De cuánto era el déficit? Porque decían que el déficit cuando cierra el gobierno del PLD, cuando estaba Bichar al frente, era, unos dicen un 23, otros que era más cerca del 30%. ¿De cuánto era? El registrado. El registrado. Porque todo lo que yo te estoy diciendo es basado en datos oficiales. Ajá. Son los mismos PRMistas quienes tratan de establecer que era más. Ahora, yo estoy utilizando los mismos datos que utilizan ellos. Y suponen, a menos que quienes estén haciendo los análisis dentro del mismo gobierno, me refiero al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que son quienes llevan esas estadísticas, falsen sus informaciones para hacerse el harakiri. Yo creo que es más en la actualidad. Ahora, cuando el PLD dejó el gobierno era 23%, y eran alrededor de 457 millones de dólares al año. Ahora mismo República Dominicana tiene ese monto. Vuelvo y te repito, el año pasado gastamos alrededor de 3 mil millones de pesos más de lo que se había presupuestado en el subsidio eléctrico. Ahora, en cuanto al subsidio a los combustibles, nosotros estamos tirando para arriba alrededor de 10 mil millones de pesos todos los años, a ritmo de 1.000 millones de pesos todos los meses. Que para que ustedes tengan una idea, aquí habemos 4 o 5 gente. Esos cuartos se reparten no más de esas 5 personas. Por simplemente quizás alguien no tomar la decisión, ¿verdad? Tener los pantalones, como dice don Andy Dawager, ¿verdad? De decidir, miren, vamos a romper con este estigma. Vamos a hacer un trabajo profesional y decente relacionado con darle ese subsidio a quien realmente lo necesita, ¿verdad? Y ir también pasando de quien lo necesita a quien no lo necesita. Entonces, y ver entonces cómo tú beneficias a quien real y efectivamente tiene esa carencia, pero no para mantenerlo en ella, sino para sacarlo. A nosotros nos va a pasar igual como ha pasado en esos países de Asia, que inclusive están en revuelta, que la gente dice, ven acá, pero ¿y cómo es posible que nos hayan vendido
y que además vendan que nos han sacado de la pobreza cuando nosotros tenemos que hacer una fila para comer o para buscar lo que ocurrió en Nepal, por ejemplo. Exactamente ese que caso. Independientemente de que hubo una operación ahí ONGista y yo sé que hubo, ¿verdad?, un asusamiento ahí por parte de esa izquierda fucsia que encabeza a George Soros, pero además de eso hay mucho desierto. Había un descontento popular con el gobierno y con la clase política en general allá. Ese señor en Nepal redujo la nutrición, ¿verdad? Exacto. Ahora volvió a caer en lo mismo cuando se volvió insostenible el mantener esos sistemas de subsidio, porque se enfocó en gastar. Y si bien es cierto que se debe gastar, debe haber un equilibrio entre la producción de un país para tú poder costear, ¿verdad?, desde el punto de vista financiero, lo que vas a gastar en términos de subsidio. Tú tienes que tener a alguien produciendo para que pague impuestos. Eso es así. Es una rueda. Produzco, cobro y gasto. Produzco, cobro y gasto. En el momento que esa pata de la producción se cae, en ese momento, ese ciclo, entonces se pierde. Y estamos a punto de caer ahí nosotros. Tú sabes, cuando a mí me preocupa las declaraciones del superintendente de banco, en función a que el dominicano tiene 5 años financiando el mediano estilo de vida que tiene, procurando ver que la cosa mejore y que el gobierno tenga iniciativas relacionadas con esa mejora. Aquí anda la cantidad de propiedades de bienes adjudicados, sobre todo, que es una estadística interesante, sobre todo de aquellos ciudadanos que compraron su primera vivienda de bajo costo. Entren a los periódicos y vean, y entren a las instituciones financieras reguladas para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Porque tenían una expectativa que lamentablemente este gobierno no ha cumplido. Y eso tampoco se ve reflejado en el presupuesto del 2025, que era donde quería aterrizar, en relación al nuevo ministro de Hacienda. Yo entendía que esa situación iba a mejorar. El presidente no está aspirando, tú no tienes que hacer políticas populistas. Eso es lo que yo entiendo. Yo me imagino a Magín hablando con el presidente, hay que bajarle una línea a los ministros y directores generales. Todo el mundo tiene que producir un ahorro. Y eso no es nada del otro mundo. Todo el mundo tiene que producir un ahorro. Tenemos que aplicar teorías keynesianas sobre la inversión pública. Eso, en alguna medida, va a mejorar, va a acelerar el consumo tanto para inversión como para gasto corriente, desde el punto de vista privado. Vamos a equilibrar las políticas monetarias desde el punto de vista de la tasa de cambio y de la tasa de interés, que es otra cosa. Aquí dista mucho la tasa de política monetaria y la tasa de interés promedio ponderada de la realidad que se vive en los bancos. Muy diferente. Nosotros tenemos una tasa promedio del dólar en el Banco Central, que cuando tú vas a un agente de cambio, a los bancos múltiples, tiene 200 puntos básicos, un 2%. 2 pesos por cada dólar. Esa diferencia, que nosotros llamamos spread, ¿verdad?, de la diferencia cambiaria, es demasiado amplia. Eso implica que los sectores financieros, ¿verdad?, están asumiendo un riesgo que por eso aumentan esa diferencia, ¿verdad?, que tiene alguien que pagarla. Y terminamos pagándola nosotros, lo que demandamos dólares. ¿Tú entiendes lo que yo te estoy diciendo? Sí, claro. Entonces, y cuando te vas y haces el análisis de la tasa de interés, la tasa de política monetaria, se supone que nosotros debíamos tener tasa promedio de entre el 9 al 13%. Y no resulta así en ningún escenario. En ningún escenario resulta así, porque pues si la tasa de promedio ponderada, dice el Banco Central, que está en 8, y la tasa de política monetaria está en 7, ¿por qué tenemos tasa en 14, 20, 22? Y ni hablar de la tarjeta de crédito. Ustedes saben que la tarjeta de crédito que menos interés te cobra cuando tú pagas el mínimo es 60% anual. 60% anual. En el mejor de los escenarios. Entonces, cuando tú conjugas todas esas variables, ¿verdad?, que tienen que ver con el manejo del gobierno y que tienen que ver con el nivel de incertidumbre de todos los actores de la economía nacional, todas tienen que ver con eso. Entonces, tú te preguntas, y cayendo otra vez, Magín, con el presidente, si miren, convoque a los ministros, vamos a invertir en cosas que se necesiten, vamos a llevar carreteras donde no hay,
Está comprobado que donde usted hace una carretera lleva desarrollo, aunque sea a la orilla de la calle, la gente empieza a producir. Y acueductos, vamos a hacer acueductos. Vamos a hacer acueductos que además se necesitan, Exacto. ¿verdad? Vamos a empezar, aunque sea poco a poco, a romper algunos de esos financiamientos que todavía el gobierno le da a sectores que se suponían que debían generar riqueza. Vamos a financiar para producir, no para consumir. Cuando tú le prestas a una gente dinero para producir, al otro día ese empresario, ese microempresario, está pagando impuestos. En el momento que empieza a consumir ese dinero, ya el gobierno está ganando, automáticamente. Pero cuando tú le prestas a una gente para consumir, solamente va a pagar impuestos una sola vez cuando consume ese dinero que tú le prestaste. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Perfectamente. Tú le prestas a una gente 100 mil pesos, va y compra un televisor y pagó el ITEVI ahí. Ahora, tú le prestas a una gente 100 mil pesos para poner un negocio, una barbería, y va a pagar impuestos cuando compre todos los bienes que va a necesitar y de manera futura, en la medida que vaya produciendo. Va a ir amortizando, pagando ese préstamo ahí. Entonces yo me imagino a Magín bien. diciéndole, vamos a llevar obras, vamos a invertir en obras de bienes de capital, que resulta más comprobado que nosotros estarle dando 1,000 pesos, 1,500 pesos a la gente en ocasiones cualquiera, a las que a ellos se les ocurra, ¿verdad? Y entonces, de esta forma, señor presidente, equilibramos la finanza, como quiera, porque esa es otra cosa. Yo te estoy diciendo a ti, Maracayo y Edwin, como quiera eres tú que vas a gastar el dinero. Lo único que tú vas a hacer es ser más eficiente en el gasto. Oigan bien, yo no te estoy diciendo, no, mira, no gaste, búscate. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Y ojalá y alguien del gobierno vea esto y lo saque. Yo, de manera como profesional, apruebo cualquier nivel de endeudamiento que sea tendente a promover la producción. Yo te voy a decir algo. Después de la experiencia con Punta Catalina, al margen de la ineficacia, ¿verdad?, y la ineficiencia de este gobierno, yo estoy seguro que aquí nadie objetaría una segunda Punta Catalina, que sea del gobierno, como lo es Punta Catalina. Nadie objetaría que ese 1.7 billones de pesos dominicanos llegue a 2 billones, pero para que se invierta de manera adecuada y que venga a resolver un problema. Yo estoy seguro que nadie objetaría eso. Y más después de la experiencia, porque los principales detractores de Punta Catalina eran el mismo gobierno. Entonces, yo me imagino esa conversación. Y sobre todo, entonces, pero Magín, ¿tú no crees que es exagerado lo que tú estás planteando? Presidente, pero usted no va a aspirar. Ahí que te das truco. Esa es la vaina. Presidente, usted no va a aspirar. Vamos a mejorar la finanza pública. Vamos a equilibrar un poco la situación que tiene el Estado desde el punto de vista financiero y tú sabes que nosotros logramos con eso también. Si mejoramos la finanza pública, paga menos intereses. Ustedes sabían que a pesar de que Japón tiene el 260% de su PIB comprometido, tiene préstamos a un 1% de interés y que nosotros estamos pagando un 7%. ¿Y a qué tú crees que se debe eso? ¿A qué? Explícalo. Mi hermano, a que mi cuarto en manos de las autoridades japonesas están más seguros que la de los dominicanos. En ese mismo ámbito, ahora que dices eso, ya. ¿Qué impacto puede tener una declaración del presidente de la República al decir el 80% de los préstamos que solicitamos es para pagar deudas? Eso es un esquema prácticamente de quiebra. O sea, eso es un indicio de que estás mal, compadre, estás mal. Ahora, lo está diciendo el presidente de la República. ¿Qué impacto tienen los organismos internacionales que prestan dinero? Cuando diga, pero ven acá, pero cuando yo solicité un préstamo, pero esta gente van a tomar mi dinero para pagar deuda. ¿Qué impacto tiene eso? No, mira algo. El impacto lo estamos pagando. Pero los organismos internacionales siguen prestándole dinero. No, pero el impacto de eso lo estamos pagando. ¿Verdad? Ya yo te acabo de decir que Japón, que tiene el 260%... Claro, ellos te lo siguen prestando, pero una tasa de interés altísima. Te lo presto a uno. Ahora, cuando tú vas... Nos jodemos nosotros, que pagamos más intereses. Exacto. Cuando tú vas a Japón y analizas la finanza pública de Japón, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con la economía nacional, ¿verdad? Entonces, resulta que Japón tiene riquezas y tiene medios de producción.
Y cuando tú ves en sus estados de recaudación e inversión de la renta, que aunque mucha gente dice que eso no, que eso muestra la situación en la que tú te encuentras, ¿verdad? Si tú muestras que el patrimonio del Estado, además de los flujos que pueda generar, ¿verdad?, son suficientes para, en el momento que yo te exija que me pague esa deuda, tú me la pagues. En el caso de Japón, que tiene bonos del Tesoro norteamericano, que tiene oro, ¿verdad?, y que tiene grandes riquezas en sentido general, pues entonces ellos puedan cobrar su dinero. Ellos pueden cobrarlo, pero oye lo otro, nosotros tenemos una riqueza, oro. Nosotros somos, si mal no recuerdo, como la 9ª reserva de oro más importante del mundo. Sí. ¿Y tú sabes cómo tenemos el Banco Central? 0.57 vaina de oro. ¡Nada! Nosotros no nos hemos beneficiado del oro que tenemos. No, eso es así. Nosotros mal negociamos eso, claro. y nosotros debíamos tener un dinero importante. Ahora, yo no sé qué pasó con Leonel. El oro está a 4,000, señores. Sí. ¿Cómo se llama? La onza. La onza de oro. $4,000 casi. Récord. Entonces, para seguir con el punto tuyo, nosotros estamos pagando eso. Bueno, estamos pagando ahora un 7 ahora, pero después de estas declaraciones del presidente vamos a estar pagando un 14. No, porque lo que pasa es que las instituciones internacionales saben que eso es político. Eso es cháchara eso es mentira al presidente. de un politiquero barato. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Porque tú crees que el fondo no sabe la situación que vive lo sabe. Y le dice a los técnicos de República Dominicana, ¿verdad? Cuando yo he tenido la oportunidad como oposición de juntarme con algunos de los técnicos del fondo, te lo dicen. Y se discute porque también te piden tu opinión. Y al margen de que uno tiene intereses políticos, cuando tú eres técnico, tú le dices, mira, yo entiendo que la situación, primero hay que controlar el punto de vista del gasto. Tú sabes. Y en alguna medida también lograr que haya legitimación de los impuestos. Yo le voy a incidentar un poco esta conversación para hablarte de los chinos. Y ustedes me excusan. Los chinos son una realidad en República Dominicana. Quiera mi hermano Eduardo San Lobatón o no. Y el otro, el de ¿cómo que se llama el del instituto? El del MIBET. El del MIBET. ¿Cómo es? Carlos Bonilla. Yo creo que los dos tienen que hacer sus trabajos. Tienen que fajarse a hacer su trabajo porque no lo están haciendo bien. Esas declaraciones de los dos, en el caso de Eduardo y en el caso del de MIBET, ¿verdad? Carlos. Son dos declaraciones sumamente irresponsables. ¿Qué fue lo que dijeron? Te voy a decir algo. No, en el caso de Eduardo, dije de Yayo Sanz, el director de aduana, habló de la persecución que le tiene a los chinos, que son todos unos delincuentes desde el punto de vista de la importación. Eso fue el mensaje que él dejó claro. Pero a mí me hubiese gustado que Yayo presente, ¿verdad?, N o Y cantidad de funcionarios de aduana sometidos a la justicia, porque de alguna forma entraron eso aquí. Y ustedes pueden estar seguros que no entraron gratis. Yo creo que Eduardo tiene que revisar esa gestión. Porque si bien es cierto que él está tratando de mandar una señal, la mandó. Hay alguien en aduana que está traficando con mercancía que ahora le tocó a los chinos. Y lo otro, que era por lo que lo interrumpí, que ustedes me preguntaron. Los chinos son una realidad, mi hermano. Los chinos están resolviendo el problema de alguien que está demandando un producto. Pero claro. Y la gente no va a dejar de comprarlo. Claro. No va a dejar de comprarlo. Y lo van a seguir vendiendo barato ellos. Y en el otro caso, el de el Ministerio de la Vivienda, ¿cómo que se llama? Carlos Bonilla. Ese tipo que Nuria le hizo un reportaje donde Nuria, lo único objetivo que tenía Nuria era la pregunta, que si es una persecución o ellos están evadiendo. Pero después todo fue un folletín a favor del señor Carlos Bonilla. Entonces, yo no voy a calificar. No, lo califico yo, pero yo lo vi. ¿Sabes? No voy a calificar lo de Nuria. Ahora, yo lo vi también. Me pareció un folletín. Ahora, lo que sí resalta es que no hay forma humana posible de tú erigir una edificación como la que ellos después cerraron, sin que haya alguien de MIBET también buscándose unos cuartos ahí. A mí me hubiese gustado que ese señor, el del MIBET, y el señor de la Dirección General de Aduana presenten un grupo de gente sometido ante la Procuraduría, que yo creo que la Procuraduría también debe llamarle poderosamente la atención, ¿verdad? Que este tipo vaya y cierre un edificio después que está hecho. Eso no es verdad. Y que venga y me dé la excusa barata, porque hay que ser muy mediocre, de que él no tiene guardia. Usted tiene que tener guardia, loco viejo. Usted lo que tiene que someterlo a la Procuraduría, mi hermano. Pero ven acá, nosotros parecemos indios, ¿eh? Alguien está viendo esto en taparrabo. Esa es una cosa que quiero llamar la atención. Y finalmente,
con el caso de aduana, y escúchame que es lo incidente, porque estamos hablando de presupuesto. Para tú estar bien con los gringos, con los norteamericanos, tú no tienes que acabar con los chinos. Yo creo que Tiene una estrechez de mira. tú no tienes que acabar con... Son unos serviles, mediocres. Pero tú no viste la última de los comerciantes dominicanos quejándose, que tenían ahí al lado al ministro de Trabajo, a Eddie Olivares ahí, prestándose esa vagabundería, mano. Relajo. O sea, Eddie Olivares, usted está consciente de lo que tú estás haciendo, men. O sea, del ejercicio servil de entreguismo que estamos haciendo contra la potencia económica número 1 ahora mismo, que es China. No, pero... China es una realidad y China es importante para la República Dominicana. Entonces, concluir sobre que estamos pagando, que ahí fue que nos quedamos, ¿verdad? Y sobre todo, porque aquí lo que estamos viendo es cómo el espectro de corrupción en este gobierno se ha ampliado. ¿Tú sabes? Muy bien. Hablaste de gasto corriente. Repíteme el porcentaje de gasto corriente. 20%. De la deuda. De la deuda, ok. Ahora, ¿hay algún estudio que pueda medir un porcentaje de la corrupción? Ahora que estás hablando de eso. ¿Cuánto Claro. se va en la corrupción? Ese Mira, escape. en el caso del PRM de manera específica, como se manejan tantos subsidios, de manera específica, los subsidios, que lamentablemente se utilizan como una herramienta política electoral, tú sabes, esa proporción, hay una proporción de eso que se considera corrupción, un alto porcentaje, porque lamentablemente el nivel de exhaustividad con el que se debió elaborar esos programas han sido vulnerados. Entonces, para que tú entiendas, en República Dominicana ahora mismo, a pesar de las situaciones que ya tenemos, en República Dominicana se presume entre un 17 y un 19% de corrupción. Wow. Para que tú tengas una idea, que se paga de diferentes formas. Entonces, quería concluir la parte del endeudamiento, porque es importante que la gente maneje eso. Nosotros pagamos la tasa de interés por las deudas que toma el gobierno dominicano en virtud de los niveles de solvencia que esas instituciones financieras entienden que nosotros tenemos. Situación financiera que está prácticamente crítica. Yo creo que si tú te sitúas, o cualquiera de lo que me está viendo y dice, mira, yo gano 30,000 pesos mensuales y voy a pagar entre capital e intereses de lo que yo cobro el 33%. Eso significa que si usted gana 50,000 pesos, a usted le van a quitar por lo menos 20. ¿Usted va a poder vivir con esos 20? Esa es la pregunta que cada ciudadano tiene que hacerse al respecto de las decisiones que está tomando el gobierno. Entonces, yo entendía que este presupuesto iba a procurar ser un poquito más equilibrado. Para concluir con la parte del presupuesto, nosotros vamos a tomar 280,000 millones de pesos. Eso se aprueba de una vez. Eso se aprueba con el presupuesto. Miren, estimamos que se van a tomar prestado para el 2026 280,000 millones de pesos. Y ellos mismos estiman que solamente van a invertir en obras de infraestructura alrededor de 215,000 millones de pesos. Automáticamente tú haces un análisis y te das cuenta que van a haber 65,000 que van a estar disponibles para disponer de ellos en temas de gastos que no te van a generar ningún retorno, gasto corriente, como se llama realmente. Israel Abreu con nosotros aquí en La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbete, comenta, dale a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.